Nuestra serie que la hemos titulado 10 claves para entender la carta a los hebreos. Ya sabemos que, por supuesto, no tiene la estructura de una carta, pero como sabemos que dentro del contexto cristiano, nosotros nos referimos al libro de los hebreos como una epístola o como una carta. Pero ya yo he argumentado que no es una carta. ¿Por qué razón? Porque no contiene la estructura de una carta. Cuando ustedes van, por ejemplo, a la carta del apóstol Pablo, a la carta de Pedro, a la carta de Juan, a cualquiera de esas cartas, ellos tienen un destinatario. Primero tienen un saludo o un destinatario, tienen un saludo en el nombre, en la comunión del Padre, del Espíritu y todas estas cosas, ¿verdad? Del Hijo y del Espíritu. Ellos tienen un saludo doctrinal, echan una base doctrinal, tienen un desarrollo de por qué están escribiendo, la razón, y explican los puntos doctrinales que hay que corregir, y al final tienen una doxología o una despedida. Esa es la estructura de una carta. Cuando uno lee la carta que nosotros llamamos, entre comillas, repito, carta a los hebreos, que es un libro de la Biblia del Nuevo Testamento, uno de los últimos libros del Nuevo Testamento, encontramos que esta que nosotros llamamos carta, entre comillas, repito, no tiene esa estructura, sino que comienza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Así comienza la carta. Es decir, que usted ve que ahí no está diciendo a quién está dirigida la carta, sino que está tratando ya directamente, entra con un discurso. Como entra directamente con un discurso, como con una predicación, este género discursivo se llama homilía. ¿Ustedes habrán escuchado esta palabra, aparte de escuchármela a mí, en algún otro lado? En la iglesia católica. Muy bien, Católica, excelente. Los católicos, el cura, cuando se para a predicar, él da una homilía. Ellos no le llaman voy a predicar, sino que ellos le dicen homilía a eso. ¿Por qué ellos le llaman homilía? Porque ellos van a predicar sobre el evangelio. ¿Ven? O sea que homilía y predicación o sermón son equivalentes. Eso es lo que quiero decirles yo. Eso viene del latín, entonces. Sí, no, de hecho es del griego, porque la palabra homilía viene o significa predicación, y de ahí viene también una palabra que nosotros usamos cuando vamos a los seminarios que se llama homilética, Sí. que es la ciencia o la rama de la teología que estudia el arte de la predicación. Cómo predicar, no te tienes que mover del púlpito, no tienes que sonar las llaves, no tienes que andar más o menos representable, no tienes que andar todo espelucado con una camisa de que parezcas a tres payasos en uno, Gaby fue mi líquido de colorido, que todo el mundo centre tu atención en ti, no en el mensaje, cosas así, como un chicle mientras estás hablando, o un pañuelito que andes moviendo. Esa es la homilética, trata con esas cosas de las que uno tiene que desprender. Yo tengo un poco llave aquí, si la suena usted va a mirar de dónde que está sonando el ruido, ¿verdad? Claro. Eso es lo que dice la homilética. A mí que me importa la homilética, nada, ¿verdad? Ahora me voy, no hay yo cómo prender el carro porque Erasmo se llevó las llaves. Dásela a Karina ahí, no vaya a ser que... Esa es verdad. Yo creí que venía de comida, como es, como Omelette. Ah, ¿verdad? Ah, no, estamos embromados. Es que ese espíritu cretense de que estudiamos, ¿verdad? Pero bueno, homilética ya tenemos ese contexto. Significa el arte de la predicación. Entonces, por eso se llama, es un género literario además, que es la homilía, es el arte de la predicación. No todo el mundo puede predicar. Por eso es un género discursivo, pero también se puede decir que es un don que la persona recibe para exponer la palabra y predicar. Este hombre era un experto en sermón argumentativo y también un gran conocedor de las escrituras, un hombre muy convincente en las escrituras, y se va a valer de todo su conocimiento bíblico y teológico del Antiguo Testamento, de todo su antecedente, para exponer en forma de una homilía resumida las razones por las que ellos deberían mantenerse o permanecer en el Evangelio. ¿Ok? O recibir a Cristo o algunos, porque estoy leyendo un libro, bueno, este es mi libro más antiguo, por eso lo ven aquí, no se asusten, que vas a llevar eso, me dice Karina, tan feo, ¿verdad? Este libro, oye, que aquí hay tantos libros buenos, bueno, pude ordenarlo nuevo, pero este es una de las joyas que lidia o que trata con el tema de la carta a los hebreos. Está en inglés, se llama La Epístola a los Hebreos, y el autor se llama William MacDonald. Por McDonald's ya yo sé que por aquí van a decir, ya yo sé fácil, ¿verdad? Pero se escribe así. No te confundas, no vayas a aparecer McDonald's. Vengo a ordenar el libro, cuidado. En minúscula. MacDonald. Ahí está. William. Hermano,
Dígame, mi hermano. Ya que hablaba del libro sucio, había un dicho que dice, muéstrame una Biblia sucia y te mostraré un cristiano limpio. Ah, gloria a Dios, hermano, eso me honra, ¿verdad? Muéstrame un librito bien acabadito y sabes que lo has leído varias veces, ¿no? Entonces, William, perdón, es con M. William McDonald escribió este libro. Guillermo McDonald. Guillermo McDonald, Guillermo Restaurante de Hamburguesa. Este libro contiene 13 capítulos, muy parecido al libro de Morris, ¿qué se llama? ¿De Morrison? ¿Cómo se llama? Andrew Murray. Ajá, de Andrew Murray. Entonces, aquí tenemos William McDonald escribió este libro y tiene 13 capítulos y él nos dice en este precioso libro varias cosas muy importantes. Entonces, hay 10 claves, aquí yo puse 6 porque hemos cubierto algunas de estas. Considerar la línea del tiempo. Obvio, este autor no nos habla de esto, pero voy a usar algunas cosas que dijo él aquí hoy. Considerar la línea del tiempo, ya lo vimos, que fue escrito antes de la destrucción del templo en Jerusalén, antes del año 70, muy temprano, de manera que la generación a quien está dirigido la carta a los hebreos, o la homilía, o este sermón, esta predicación argumentativa además, argumentativa porque trata de convencer a la audiencia, si pelan a Cristo están perdidos totalmente, ese es el propósito. Cuidado con la incredulidad, el único pecado del que se habla en la carta a los hebreos es el pecado de la incredulidad. Lo vamos a ver cuando leamos la carta. Considerar la línea del tiempo es muy importante porque nos dice nosotros, se escribió antes del año 70, quiere decir, y muchos apóstoles estaban vivos para ese tiempo, para el año 70. De hecho, Juan murió cerca del año 96-100 después de Cristo. Es decir, que esta audiencia era contemporánea con Juan, el escritor del Evangelio de Juan, el escritor de la primera, segunda y tercera carta y el Apocalipsis. A él se le atribuyen 5 libros. 3 cartas, que son las cartas más cortas del Antiguo Testamento, especialmente la tercera carta, la segunda y la tercera, que tiene un solo capítulo. El Evangelio de Juan, que es el Evangelio cuyo propósito es demostrar que Cristo es Dios. Recuerden que hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan, entonces, es el autor más íntimo que habla de las cosas que ninguno de los otros 3 evangelios hablan sobre quién era Cristo, sus amigos. Es muy cercano a Cristo. Juan era uno de los discípulos, eso es reconocido hasta en la Biblia como el discípulo amado, el que el Señor amaba. Es decir, que Juan escribe el Evangelio, escribe 3 cartas y escribe el Apocalipsis. Si usted se quiere acordar de Juan, diga que era el discípulo que tenía velocidad. Alguien dice en forma de chiste, ¿cuál era el discípulo de Cristo, el apóstol de Cristo que tenía velocidad? Juan. ¿Por qué? Porque tenía primera, segunda y tercera. Es una estrategia para aprenderse. 3 cartas más el Evangelio más Apocalipsis. Es una manera estratégica y didáctica. No era automático. No era automático, era sincrónico. Entonces ya podemos hacer. Estaba sincronizado a la voluntad de Dios para distinguir y determinar quién era Dios y quién era cristiano. Además, eso le ayuda, sincrónico. Lo ayuda a esas estrategias. No, en serio, hermano, de verdad. ¿Por qué? Porque Juan nos dice en su primera carta quién es cristiano. Primera de Juan 2:19. Y él dice, ¿acuerdan cuando estudiamos si decimos, pero no hacemos esto, no eres cristiano? El que dice que ama y aborrece a su hermano, pero el que dice que tiene a Dios y aborrece a su hermano, permanece en muerte. Es mentira que es cristiano. Él nos presenta evidencia de quién realmente es cristiano. Y en el 2:19, primera de Juan 2:19, dice, salieron de nosotros, los que decían que eran cristianos, ¿verdad? Los gnósticos. Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, y dice las razones, salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, que alguien puede tener una Biblia Thompson Plenitud, Dios habla hoy, cualquier versión de la Biblia que usted me diga. Se puede saber la Biblia, los 1189 capítulos, 31.173 versículos de memoria, los 39 libros del Antiguo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, se puede saber el hebreo, el arameo y el griego, se puede saber los 150 salmos, se puede saber todo lo que él le dé la gana. Se sabe la primera palabra de la Biblia de memoria, desde Génesis, en el principio que Dios los cielos y la tierra, hasta Apocalipsis. Sí, ven Señor Jesús, amén. El Espíritu de la Iglesia dice amén, ven Señor Jesús. Se lo puede saber. Sin embargo, estar completamente perdido, no ser auténticamente de nosotros. ¿Qué me va a decir a mí que no es de Dios? Aunque sea pastor, sea ministro, sea lo que sea. Si no persevera, si se va. Si se va, dice Juan, entonces no era de nosotros. ¿Por qué? Porque él habría de permanecer. Lo que está diciendo, el verdadero auténtico cristiano persevera, permanece. Y en el 2, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 9, dice, el que no persevera en la doctrina, cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Lo que está diciendo, si alguien no persevera en la doctrina de Cristo, nunca ha tenido a Dios. Y luego va a decir, pero el que persevera en la doctrina, tiene al Padre y al Hijo. Entonces Juan nos dice a nosotros
quién era, yo no sé ni por qué estoy diciendo esto, ¿verdad? Ah, ya me acordé. Ya me fui de tema hace rato, ¿no? Juan nos está diciendo, o sea, sincrónico es el punto, la palabra sincrónico. El discípulo que tenía 3 velocidades, primera, segunda y tercera, y estaba sincronizado a la voluntad de Dios, no solamente para detectar que Cristo era Dios, sino para distinguir quién era de Cristo y quién no. Él es el que echa esa base para decir, ¿usted quiere saber si alguien es cristiano? Eso resuelve muchos problemas teológicos. No, hermano, pero la salvación sí se pierde, porque yo conocí a un hermano que estuvo en la iglesia y era pastor, era ministro de Dios, era músico y hasta oraba y se sanaba a la gente y no sé qué y lo que sea, pero de repente hasta se salvaba a la gente y pasaban llorando y de repente se descarrió, se fue a adulterar y anda en el mundo. Pero tú te leíste primera de Juan y segunda de Juan y tercera de Juan, el discípulo de la velocidad, de las 3 velocidades. ¿Qué dice? Ahí dice, ahí está la respuesta. Si es de nosotros, persevera. Habrá casos, habrá excepciones de gente que se vaya al mundo después de ser cristiano o estando en el cristianismo y aún ser genuinamente un cristiano. Aclaro. Se puede ir, pero el espíritu lo va a poner bajo convicción de pecado. Y él va a saber que el mundo no es su ambiente ni su naturaleza, porque su naturaleza ha sido cambiada. Y va a empezar a llorar, se va a sentir mal cada vez que peque. Él sabe que lo está haciendo mal y el Señor lo va a traer. Por las buenas o por las malas, él va a volver. Entonces esa es una evidencia de que sí es de Dios. ¿Ven la diferencia? Habrá gente que se fue a renegar, se convirtió al ateísmo, en una pregunta que me decían en el debate. Pero esos ateos de hoy, que eran cristianos antes, porque hay un grupo que dice, nosotros conocemos el cristianismo y de verdad se saben la Biblia de memoria, pero ahora somos ateos, concluimos que Dios no existe. Y yo le digo, nunca fueron cristianos. Juan dice, si hubiesen sido cristianos habrían permanecido en la doctrina de Cristo. Entonces él nos dice cómo detectar, está sincronizado la voluntad de Dios para saber quién es Cristo y quiénes somos nosotros. El discípulo que tiene 3 velocidades. Y el escritor de Hebreos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que permanecen por la salvación del alma. Hebreos 10:39. Amén. Ahora, por otro lado. Me faltó una. Ajá. Ya nos habló del Evangelio y las 3 epístolas, pero no nos habló del último. De Apocalipsis. Ah, no, bueno, sí. Lo que yo quiero decir con esto, lo que yo quiero probar es que la línea del tiempo es importante. Es importante, ¿por qué? Porque Juan murió en el año 96 a 100 después de Cristo y este libro se escribió antes del año 70. Es decir, que la audiencia a quien está dirigido este libro eran contemporáneos de los apóstoles de Jesucristo. Y muchos de ellos tuvieron la experiencia de haber conocido a nuestro Señor. Eran privilegiados de haber conocido a Cristo en persona y de ver a los apóstoles hacer todo tipo de señales, prodigios y milagros, como lo dice el capítulo 2, 3 de la carta a los Hebreos. Que la salvación fue anunciada, el mensaje de salvación fue anunciada por el Señor y confirmada por los que la oyeron mediante milagros, señales, prodigios y repartimiento del Espíritu Santo. 4 cosas. Este es un distintivo en los apóstoles que dice que el mensaje de Cristo, que Cristo es el apuntado por Dios, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces esta gente estaba familiarizada con lo que le estaban hablando porque ellos eran testigos oculares de los milagros siendo hechos no solamente por Cristo, sino por los apóstoles. Es decir, que conocían, a lo mejor hasta eran compadres de Juan, ¿verdad? Bueno, no existe el término compadre para esa pero es en forma de chiste. Ya que está tocando eso, por eso no puede decir nadie hoy día yo soy apóstol, porque cuando escogieron al sucesor de Judas, escogieron a un hombre o hombres que tenían las características de eso, que habían conocido la vida del Señor Jesús desde el principio. Sí, claro que sí. Su muerte, su resurrección y todo eso, y Matías. Y tenían señales prodigiosas y milagros, esas señales que se mencionan ahí también. El Señor confirmó la palabra hablada por Cristo por los milagros que hacían los apóstoles, que lo oyeron. Eso está muy claro allí. Y ya el Señor habló por última vez, porque en estos otros días nos habló por Cristo. Nosotros no venimos con un mensaje nuevo. Nosotros hablamos el mensaje del último mensajero de Dios, que es Cristo. Nosotros yo no puedo hablar revelaciones extrabíblicas. Toda revelación extrabíblica es de carácter dudosa, sospechosa y sujeto a prueba y a examinación. Tenemos que examinarlo. Muy bien. ¿Por qué? Porque hoy día hay mucha gente que dice, el Señor me dijo. Y cuando uno escucha lo que dice y tú lo comparas con lo que dice la Biblia, el Señor me dijo que yo iba a tener una mansión en el centro de los Estados Unidos, en la mejor ciudad, con una nave, un BMW o qué sé yo, un Rolls Royce o cualquier cosa. El Señor no te va a decir esas cosas. ¿Ves? O sea, ese tipo de cosas. Nueva revelación. El Señor te levanta como profeta o apóstol a las naciones. O sea, cosas así locas. Extrabíblicas. ¿Ah? Ha crecido mucho ese movimiento de
Claro. Con nombrarse Sí, apóstoles. sí. Sí. Profetas, Y no, el apóstoles. Señor me dijo anoche, me estaba diciendo el Señor. Oye, pero el Señor sí habla contigo. Pero tú le preguntas algo de la Biblia, tú le preguntas a esos que el Señor les dice tantas cosas, algún tema de doctrina bíblica y no saben nada. Entonces, ¿cómo el Señor les va a hablar cuando tienes la revelación aquí y tú no has estudiado nada de la Biblia? Es incoherente. No entienden las escrituras y el Señor les va a revelar nuevas verdades. Hermano, si no entiendes las verdades de Dios que están reveladas y están claritas en la Biblia, vas a decir que vas a entender las nuevas revelaciones de Dios. Si hay nuevas revelaciones, la Biblia entonces no está completa. Cada vez que Dios le dijo algo a alguien, tenemos que registrarlo y ponérselo, anexárselo a la Biblia. Entonces el canon bíblico no está cerrado, tenemos que seguir creando Biblias. La Biblia fuera, imagínate, un rollo de aquí a Pekín, o más, y de vuelta. Se considera que los que comen, que nada más en el consumo de hamburguesa de los americanos, por día o por año, como que es, le da 13 vueltas al... Si lo pusiéramos en orden, así, en forma de filita, 13 vueltas al planeta Tierra, al mundo. De 13 vueltas, por lo que comen en hamburguesa. Ajá. Imagínense ustedes si pusiéramos todas las nuevas revelaciones de los cristianos en la Biblia, fuese un libro que le diera no sé cuántas veces la vuelta al mundo. Un ejemplo, ¿no? O sea, no sé qué tiene que ver hamburguesa, ya me dio hambre, ¿no? Pero... Por McDonald's. Ah, por William McDonald, sí. Bueno, considerar la línea del tiempo es importante porque eso nos dice, esa gente a quien está escribiendo están familiarizados, saben de quién están hablando. No solamente conocían el Antiguo Testamento, sino que conocían a Cristo, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, y muchos habían sido testigos del mensaje, del pregón que traían los apóstoles, que iban respaldados por señales, prodigios y milagros, que respaldan y confirman que el Señor realmente habló por última vez. Ese es el punto. Considerar la audiencia. Bueno, este autor nos dice que habían 3 audiencias, fíjense. Este libro, en la página 11, dice que habían 3 grupos. El primer grupo, algunos de esos que recibieron la carta creían en Cristo y eran genuinamente convertidos. Hay gente que dice, no, solamente eran cristianos. Fallar en distinguir a estos 3 grupos, mis hermanos, en la carta, es llevar a la teoría, a una conclusión errónea de lo que dice el libro. Primer grupo, genuinamente convertidos, cristianos auténticos, genuinos. Segundo grupo, está en la página 10, dice, algunos profesaban ser cristianos y hasta se bautizaban y tomaban lugar en las asambleas locales, sin embargo, nunca habían nacido de nuevo del Espíritu Santo. Eso eran, y él los llama en este libro, los cristianos nominales. ¿Qué significan nominales? De nombre. Como dice el Apocalipsis a una de la iglesia, creo que es Azar, tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo me puedo camuflar dentro de la iglesia, yo soy cristiano. ¿Cómo yo voy a saber si es cristiano o no? Bueno, vamos a Juan otra vez. Si se va y no regresa nunca más, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron para que se manifestaran que no eran de nosotros. Si eran de nosotros, permanece. Y aunque se vaya, va a regresar. ¿Por qué? Porque el Espíritu los va a poner bajo convicción para que regrese. Yo soy una experiencia de esa. Yo me descarrié, duré como 6 meses afuera, y yo cada vez que me iba a echar un traguito o fumar, yo me sentía mal. Sabía que estaba ofendiendo a Dios. Sabía que algo estaba mal. Hasta que, mire, el Señor de la palabra, yo me quería quitar la Biblia de como cuando uno se saca el cliché de aquí, como de, ¿cómo se llama? El disquete. ¿Te acuerdan los disquetes que había en las computadoras antes? Bueno, en algunos países todavía existen. Bueno, quería sacar y olvidarme de la Biblia, de Dios y de la palabra de Dios. Yo quería andar en mis vidas licenciosas de pecado. 6 meses duré apartado, más o menos. Pero aun cuando bebiendo, cuando bebía y me emborrachaba, me venía el don para predicar a la gente. Le hablaba a la gente, arrepiéntanse, busquen a Cristo, que ustedes son unos sinvergüenzas, miren cómo yo ando en esta condición de pecado. O sea, no me podía yo quitar eso, ni bebiendo, ni fumando, ni haciendo lo otro. Y cuando estaba en mi lecho solo, me sentía el más miserable porque estaba ofendiendo a Dios. ¿Cómo podría yo vivir en paz, en una vida licenciosa de pecado, teniendo la palabra viva? Por lo que Pedro dice que la palabra es la simiente de Dios viva viviendo en nosotros. Esa palabra ahí, martillando, me decía, vuelve, regresa, solamente Cristo te puede salvar, estás condenado, no sé qué, y uno siente como que está mal. Yo sentía que si Cristo venía estaba listo. Entonces no me quedó más que regresar. Y este es mi ambiente, el ambiente de la predicación, el ambiente de Cristo. Eso es lo que yo quiero decirle. Tú te puedes ir y durar un tiempo, pero el Señor, si tienes el Espíritu de Dios, Él va a estar ahí. Su palabra va a estar ahí. En cambio, el que se fue y no vino más y se fue hablando peste y hablando es mentira y no sé qué, ese nunca tuvo a Cristo, mi hermano. Porque la simiente de Dios es viva. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Cristo. Y si están en nosotros, no nos va a dejar tranquilos.
El que es de Dios, la palabra de Dios, oye, dice Cristo. O sea, podemos argumentar mucho aquí. Considerar la audiencia es muy importante. Entonces estaba aquí. Primera audiencia, creyentes genuinos convertidos. La hermana estaba anotando. Antes que me pierda el libro, ya le voy a dar la palabra. Segundo grupo, los cristianos nominales, de nombre. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Se considera que el 80% de los estadounidenses son cristianos. Pero por su fruto los conoceréis, dijo Cristo. Muchos son cristianos de nombre. Espero que no me vayan a negar mi aplicación y decir, no, porque tú hablaste de los americanos. No, estoy hablando de que por su fruto los conoceréis. Y un último grupo dice, otros, el último grupo, aquellos que abiertamente y llanamente rechazaban el mensaje de salvación. Tú estás loco, ¿qué es Cristo nada? El hebraísmo. Habían 3 grupos. El autor va a lidiar aquí con 2 grupos solamente. La carta pudo haber llegado a estos 3 grupos. Salvos verdaderamente, cristianos nominales de nombre, valga la redundancia, y aquellos que abiertamente rechazaban el evangelio. Pero aún así tendrían que leer los argumentos que tenían para luego ellos preparar contraargumentos, ¿sí? Como efectivamente los hubo después. Dígame, mi hermano. Los nominales es importante nombrarlos y es importante porque en la misma forma que ellos cayeron en el Antiguo Testamento, muchos hoy en la misma forma, por eso es que Andrew Murray menciona eso. Sí. Pero no, lo que iba a decir es que por eso nosotros nunca podemos decirle a una persona que salió y que está viviendo en el pecado que no es cristiano, porque puede estar pasando la etapa esa de los 6 meses o un año. O más, uno no sabe. A mí me pasó 6 meses, pero a otros les puede pasar más. Pero esos van a regresar porque Cristo los tiene. Están bajo convicción de pecado, hermano. Ese es el punto. Esa es la clave, están bajo convicción de pecado. El Espíritu les sigue ministrando, les sigue hablando, les siguen dando a entender que ese ambiente no es su naturaleza no es para vivir en ese ambiente. Y tarde o temprano van a regresar. En cambio, el que no es, se fue y ya ni siquiera, o sea, hasta se van hablando y blasfemando de Dios y de Cristo y de todo el mundo. Viste, pecó porque blasfemó contra el Espíritu, contra Dios, contra la experiencia que tuvo. Es que nunca fue. Pero yo creo que eso es lo que es difícil, porque esos que nunca van a regresar, nunca van a regresar porque nunca han sido. Claro. Pero regresan a seguir molestando, son los casos. Ellos van a regresar, por eso hay que seguir viendo el fruto. Hay que seguir viendo el fruto del Espíritu, que es amor, fe, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, de Gálatas 5:22. Hay que seguir viendo el fruto. Y si alguien va y viene, ya uno no es muy digno de confianza. Yo primero tocaba la guitarra y al descargarme cuando vine tuve que pasar como 2 meses en observación para ver si realmente es o no es, ¿no? Más que estaba en una iglesia, no me voy a resolver el nombre, pero que era, tú sabes, te ponían en disciplina, hermano, seriamente. Entonces el autor va a lidiar con los 2 primeros grupos. Ahora, ya consideramos entonces la audiencia. Eran 3 grupos. Considerar el propósito. ¿Cuál era el propósito del libro? Recuerden, era una homilía argumentativa. ¿Qué les dice eso? ¿Cuál era el propósito? Convencer. Había muchos que se extraviaban, por ejemplo, dice que muchos, y está hablando de la era cristiana, que muchos están viviendo en el Viejo Testamento. Claro, exactamente. Entonces, convencer, y esto es muy importante, hermano, convencer a los auténticos y convertidos de que la decisión que habían tomado era la correcta, por un lado. Esa es la primera razón. A lo mejor a nosotros ya no va a tener mucho peso, pero era para decir, para aliviar la presión que tenían de los que se estaban yendo, claro, y de las presiones que ellos estaban teniendo. Recuerdan lo que vimos la semana pasada, la sexta clave que está aquí, el precio que pagaban por convertirse. Tenían la presión, ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Convencer primero a los convertidos de que la decisión que habían tomado era la correcta y que la conclusión a la que habían llegado estudiando el Antiguo Testamento, y por eso él prueba con el Antiguo Testamento. Cita el Salmo 2, cita el Salmo 122 de Cristo solamente en el capítulo 1. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, los detalles refiriendo al Antiguo Testamento. Y eso se parece mucho a Juan 5:39, que Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que está haciendo el autor aquí es lo mismo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. ¿Qué está invitando a él? Vayan al Antiguo Testamento y se van a encontrar con Cristo en el Antiguo Testamento. Los profetas hablaron de Cristo. Y ese Cristo vino en la forma de un hijo.
Vean para que ustedes comprueben por su propio... Y por eso empieza a citar. Y dice, y este recibió un nombre de mayor excelencia, y lo vamos a ver cuando lo leamos, que los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Tu hijo eres. Mi hijo eres tú. O sea, ningún ángel es llamado hijo de Dios. Cristo es llamado mi hijo. No solamente, aún si le hubiese llamado hijo, uno podría decir, bueno, los ángeles fueron llamados hijos de Dios, pero dice mi hijo, posesivo. Mi hijo eres tú. ¿Y de a cuál de los ángeles dice Dios cuando David escribió, citando el Salmo 122, creo, o 110, creo, cuando dice, no, 122, cuando dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos? Lo llamó Dios. Y después le dice, y tú, Señor, tus vestidos nunca acabarán, tus días nunca acabarán. Está hablándolo, llamándolo Señor, y le está hablando de que Él es inmutable, de que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, de que Él es el eterno, que Él siempre ha existido como hijo. Que dicen los unicitarios que Cristo se hizo hijo en la carne. El pellejo de Cristo era el hijo, pero Él no existió como hijo antes. Eso este pasaje le refuta eso, los unicitarios, pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué otra cosa dice de Cristo? Dice, siéntate, Dios dijo de Él, siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies, como un banquito, de poner los pies, así voy a poner yo tus enemigos. O sea, que Cristo es el defendido de Dios y está en exaltación, siéntate a mi diestra. ¿Qué mayor privilegio tiene Cristo? Estar exaltado a la diestra del Padre de Dios. Y Juan 3:16, mi hijo unigénito. Mi hijo unigénito, mi único hijo. Entonces uno se puede dar cuenta que de Cristo se dijeron como 12 cosas, pero yo las resumí en 8 cosas. En un último estudio que hice sobre la salvación se pierde según Hebreos 2:3, explicó esas 8 razones por las que Cristo es superior a los ángeles. Lo que está tratando de convencerlos a ellos es, Cristo es superior a los ángeles. Por eso es importante considerar el propósito del libro. El propósito era convencer en primer lugar a los convertidos de que Cristo era el apuntado por Dios y que esa idea no viene de la revelación nueva que ellos estaban teniendo, sino que estaba soportada en el Antiguo Testamento. Por eso cita el Salmo 2, cita al decir hijo, cuando dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, echemos de nosotros sus cuerdas y rompamos su ligadura y echemos nosotros su cuerda. Es decir, ahí dice, contra Jehová y contra su ungido, que era Cristo. Y luego dice, mas yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra y como posesión tuya los confines de la tierra. Que lo citan también los del Evangelio de la Prosperidad y dice, Dios dice, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra, y empiezan a caminar y a delimitar terreno, y dice, esto es mío, porque lo que pise la planta de mí. Eso es mentira, está hablando de Cristo. Y dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, Dios llamando a Cristo hijo. Salmo 2 lo está citando él ahí, está citando el Salmo 122, que dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Y está diciendo, cuando dice, siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos por estrado de los pies, está citando el Salmo 110. O 108, creo. 108.10 o 110.8. Hay que buscarlo, pero está ahí. Está citando los salmos. Entonces, está tratando de convencerles. Nosotros no hablamos de Cristo como el Mesías, porque es una nueva revelación que nosotros tenemos, sino que están parados en la Escritura. Vayan al Antiguo Testamento. Dios habló de muchas maneras. Vayan a los salmos, vayan a los profetas, vayan a Isaías 53, vayan al Antiguo Testamento. ¿De qué manera Dios habló? Vayan a Génesis, es más, el primer libro de la Biblia, Génesis 3:15, que dice que a él lo iba, ¿cómo es que dice? Que la serpiente le heriría el calcañar. Está hablando de Cristo en la cruz. Se van a encontrar con Cristo, los está refiriendo a muchas maneras como Dios habló en el Antiguo Testamento. Convencerlos de que Cristo realmente era el apuntado por Dios, el aprobado por Dios. Segunda razón, que una vez que estos estén convertidos, estén convencidos con los argumentos que él presenta, entonces estos ayuden a doctrinar a aquellos que están bajo la presión de aquellos que se están yendo. Y aquellos que responderle a aquellos que se están yendo, los nominales, responderle a los cristianos nominales. Ustedes perdieron su salvación, pero la salvación de Cristo. Perdieron su salvación, no es que la tuvieron, sería mal decir perdieron su salvación, más bien decir, si ustedes fallaron en ver en Cristo al revelado en el Antiguo Testamento, ¿cómo creen ustedes que pueden ser salvos bajo el pretexto del judaísmo? El judaísmo es mayor que Cristo, era la conclusión a la que estaban llegando. Y por eso le estaba tratando de decir, y ahorita vamos a considerar ahorita la religión judía, que es el tema de hoy. Pero está tratando de decirle, ¿cómo creen ustedes que pueden ser salvos? ¿Cómo creen ustedes que pueden escapar si ustedes han fallado en encontrar a Cristo con toda la evidencia que yo estoy presentando? Los salmos,
de que Cristo es mencionado en los Salmos como hijo, y de él se dicen estas cosas. En Isaías 53 se dicen estas cosas, los profetas hablaron de él. ¿Cómo creen ustedes si ustedes dicen que tienen el Antiguo Testamento y que son aquellos a quienes Dios les ha confiado los oráculos de Dios y los pactos, las leyes, las promesas, el Antiguo Testamento, los ángeles, los profetas, el tabernáculo, el templo? Todo eso es símbolo de Cristo. Si tú tienes el Antiguo Testamento y te quedas sin Cristo, te quedas con la sombra, te quedas con la fotocopia, no con el original. ¿Cómo puedes salvarte? ¿Cómo puedes tú salvarte? ¿Cómo puedes tú escapar si descuidas? Que significa desatender, no concluir correctamente una salvación tan grande. ¿Quién es la salvación grande? Cristo mismo, revelado en las páginas del Antiguo Testamento. Y yo digo, no, Cristo no es el Mesías. Fuera de aquí. Yo me quedo con mi Biblia, mi judaísmo, con mi Antiguo Testamento, con mis pactos, con mi templo, con mi tabernáculo. Cristo fuera de aquí. Entonces, ¿cómo me puedo salvar? Me estoy quedando con la fotocopia. Me estoy quedando con la sombra y no con la esencia. Me estoy quedando con la sombra y no con Cristo, del que habla la sombra. Ese es el punto. Está tratando de crear una audiencia fuerte contra la argumentación que estaban, las presiones que estaban teniendo para que lo abandonaran, a pesar de las muertes a los que ellos eran amenazados. Y todo lo que vimos en la primera clase. Ya me puse bravo. Estoy enojado ahora. Estoy enojado. Ningún ser humano pierde la salvación. No. Ninguno. Los que se pierden nunca la han tenido, no pueden perder algo que nunca han tenido. Exactamente. Y el que la tiene, Dios es el que lo está cuidando. Dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice. Y poderoso es para guardar vuestras almas. Y el maligno no le toca, dice la Biblia. Y persevera porque él tiene al Padre y el Hijo. Y fíjate lo que dice Juan, segunda de Juan 1:9. El que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo. Lo que está diciendo es las razones por las que perseveran es porque tiene al Padre y al Hijo. Eso es consistente con Juan 10:27, que dice que nosotros estamos en las manos de Cristo y del Padre. ¿Cómo yo persevero? Porque estoy dentro de la mano de Él. Tengo al Padre y al Hijo. Y estoy rodeado de la mano del Padre y del Hijo. Él me está cuidando, Él me está protegiendo. Y el que cree que Cristo vino en la carne, dice, Claro. porque si usted no cree eso, está Carne y sangre, claro. Así mismo. Entonces ese era el propósito número 1, convencer, decirle, no, ustedes permanezcan en Cristo. Porque si se van a distinguir, cediendo a las presiones, sencillamente van a demostrar que nunca han concluido correctamente. O sea, hermano, me quedo con un judaísmo vacío. Porque si el Mesías no va a venir más, estoy pasando el último autobús que vino. Que Dios nos ha hablado en estos últimos días por medio de su Hijo. El Antiguo Testamento dice que vendría un Mesías. Yo me quedo con el Antiguo Testamento, que habla de que vendría un Mesías. Pero el Mesías ya vino. ¿Quién más me puede salvar? ¿Mi religión me puede salvar? No. ¿Y será que no tengo evidencia suficiente para concluir que Cristo es el Mesías? Sí, porque eso me está citando el Salmo 2, el Salmo 122, el Salmo 110 o 108. Él me está diciendo todo eso. Y además, en el capítulo 2 mismo me está citando el Salmo 8, que habla de que Cristo, siendo superior a los ángeles, también se hizo inferior al tomar la forma humana. Está citando los salmos, porque los salmos son mesiánicos. Más de 70 salmos son mesiánicos. Cuando digo mesiánicos, es que profetizan de Cristo y se escribieron 1000 años antes de Cristo. 1000 años antes de Cristo, David, inspirado por el Espíritu Santo, escribió de Cristo hasta las palabras que dijo en la cruz. Salmo 22, cuando dijo, horadaron mis manos y mis pies. O Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo eso está escrito. Pero bueno, considerar el propósito. Ya sabemos que era el propósito, convencer a la audiencia que permanecía, no cedan a las presiones, porque no pueden concluir de otra manera. Si concluyen de otra manera, pelaron el boche, decimos en Venezuela. Cuando uno juega bolas criollas, que nace así, pela el boche. Pelaste el boche, pelaste el último autobús, Dios vino la última vez y habló por última vez por medio de su Hijo, y ahí están las pruebas bíblicas. Si no tienes a Cristo y te quedas con el judaísmo, tienes una religión vacía que no te puede salvar. Ahora, si concluyes que el judaísmo lo que tenía la idea era de predecir a Cristo y tienes a Cristo, aunque no tengas el judaísmo, Él te salva porque finalmente Él es el Salvador y Él es un perfecto Salvador. Hacia allá quiere apuntar el autor. ¿De qué te vale tener una religión y no tener a Cristo? Por eso Él llama a eso una salvación tan grande. Es grande por cuanto el mensajero es mayor a los ángeles. Dios nunca dijo de los ángeles las 8 cosas que se dicen en el capítulo 1. De Cristo dijo muchísimas cosas. ¿Cómo tú puedes pelear ese boche? Disculpen que use esa palabra y disculpen si suena grosería porque aquí tenemos diferentes
culturas y no sé, ¿verdad? Pero pelar el boche tiene la idea de que dejar el último autobús o el último camión, como dicen ustedes. Pasó el último camión y no me pude montar. Pero no me pude montar no porque no pude, sino porque sencillamente concluí erróneamente. Este como que no es el autobús, resulta que era el último. Me pareció que aquel era como anaranjado o amarillo y estaba medio oscuro y lo dejé pasar. Ese es el punto aquí. Entonces, cuarto elemento. Contrólame el tiempo. Considerar el género literario usado, ya lo vimos. Era una. Quiero que se aprendan ese término. Homilía. La homilía no es el Señor esté con vosotros, y con tu espíritu, Señor Jesucristo, que dice a los apóstoles, mi paso doy, mi paso dejo, mi paso dejo, mi paso doy. No tenga en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a nuestra fe, concédenos la paz y la unidad por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ora pro nobis en latín, ora por nosotros. Eso no es, ¿verdad? Esa no es la homilía. La homilía es una predicación, así como empieza el autor. Dios habiendo hablado y es un Winston Medina, pues, tratando de convencer y de y pelear por la palabra. Esa es una homilía. Esa es una homilía, que puede ser en forma hablada o en forma escrita. Y ahí me ponen las reprensiones en Facebook. Por favor, hable más pausado. Yo le digo, si hablo más pausado, no les puedo dar toda la información que les tengo que dar. Agárrala rápido. Agárrela rápido. Usen las herramientas de YouTube que dice ponerlo lento y me pones a hablar como un robot. Ahí tiene como una ruedita, como una rosquita que dice ajuste. Le das allí y pones slow down. Como es bajarle la velocidad. Y ahí me puedes poner a hablar. Dios hablando en otro tiempo. Como me puedes acelerar más para ver una predica de 40 minutos en 20 minutos. Para hablar rapidito. Mira, tú varón que no tuvo cosas de demonios, tuvo camino de pecadores, necesidad de pecadores sentados. O sea, como tú quieras, usa las herramientas tecnológicas para eso. Pero yo lo quiero mucho a usted, pero sí A pesar de que hable rápido. Tiene que bajar la velocidad. ¿Cómo hago para bajar? Hermana, voy a predicar cada vez que esté enfermo. Cada vez que esté enfermo con fiebre, con un virus o algo, ahí sí voy a predicar. No, ya aprendí ya estoy conociéndolo más, sí, pero de veras que a veces sí te vas muy rápido. Sí. Sí. El Señor. Y disculpen que hable así. Ay, le dije, ¿quién? Se va uno y quiere darme un Sí. bájale. No, yo sí lo entiendo, pero me preocupa a otra gente que no le puede agarrar. Sí, tan porque rápido, pero voy a usar la estrategia de fragmentar lo que estoy diciendo en pedazos pequeños y enfocarme en un solo punto, así lo hables rápido, pero École. una hora hablando de ese punto solamente, ¿verdad? Hermano, Como hace Murray. y es difícil para un judío que había tanto tiempo conociendo eso y de un momento a otro tiene que darse cuenta que lo que sabía él era simplemente una sombra de lo correcto que vendría después. Claro. Una vez que lo correcto viene, lo primero Claro. ya caducó. Sí, es como que yo me levanto aquí, mi hermano. Yo me paro aquí. Bueno, no sé dónde está mi sombra ahora, pero a lo mejor con respecto al sol. ¿La ven? Entonces yo tengo la sombra aquí y dice, no, yo tengo esto. Pero esta sombra apunta hacia alguien. Entonces me quedo con la sombra, pero no me quedo con la persona que revela esa sombra. Entonces descuido mi salvación grande, porque la sombra ni siquiera la puedo Claro, es sombra. contemplar, es una sombra. En cambio, Cristo sí lo puedo contemplar. Por eso es mayor Cristo que la sombra. Por eso la salvación es más grande. Es más grande que la sombra. Esto es vacío, esto no es nada. Esto es efímero. Pero esto no. Eso es el reflejo de esta verdadera y auténtica personalidad. Eso es lo que está diciendo el autor. Considerar entonces la religión judía. Ya no me queda mucho tiempo, pero voy a acudir a William MacDonald, teólogo y escritor que ha escrito muchísimos libros. Y él nos dice que aparte de todas estas, ya vamos a ver un poquito del judaísmo, de qué se jactaban los judíos a esa generación a quien se le escribió, pero vamos a ver ahorita. Pero recuerden los peligros a los que se enfrentaban los que creían en Cristo, que fue nuestro punto anterior. Calumnias, torturas, rechazos, mentiras en contra, cárceles, persecución, insultos, muertes trágicas, torturas, lapidaciones, los aserraban, los ponían en las peores cárceles, en las cárceles del más adentro, como a Pablo y Silas. Se dejaron de cantar esos cánticos, pero yo me acuerdo un gato que dice, cuando estaba Pablo y Silas en la cárcel del más adentro, la gente les criticaban, pero estaban muy contentos, y uno se aprendía esto, ¿verdad?
O sea, esos cánticos desaparecieron, pero era pura narración bíblica. Entonces, bueno, volviendo al punto. Este autor habla en este aspecto, él dice, mira, hay varias cosas como presionaban a los cristianos hebreos, o a los que estaban abrazando el cristianismo o estaban considerando el judaísmo. Fíjate, dice, número 1, los desheredaba su familia. Número 1, la familia le quitaba la herencia. Ya no eres más mi heredero. Es decir, que se iban a enfrentar a la bancarrota, a la miseria. Si tú dejas a Cristo y te devuelves al judaísmo, porque esa es otra cosa. El pecado de esta gente era, o la presión que tenían era, dejen a Cristo y devuélvanse ¿a dónde? Al judaísmo de donde habían salido. Ese era el punto. Aquí no se está hablando de alguien que vaya a dejar a Cristo para irse a beber, a fumar y a parrandear, porque el judaísmo tampoco aceptaba esto. Seguir estando en la religión. Ese es un punto muy importante que podemos discutirlo más adelante, pero para que vean las implicaciones. Número 2, excomunión, o excomulgación, dicen algunos, de la congregación de Israel. Es decir, era quitarle, ellos no podían entrar más nunca al templo judío. Ellos no podían gozar de ciertos beneficios y registros civiles. Hasta muchas veces dicen que hasta los borraban de los libros como registro. Tú ya no eres judío. La iglesia excomulga. Claro. Y esta gente excomulgaba al que se convirtió al cristianismo. No digas nunca más que eres judío. Tú ya dejaste de ser israelita. Por lo tanto, no hables del templo, no hables de Dios, no hables de nuestra religión, no hables porque te matamos si te escuchamos. Era una excomulgación de la congregación de Israel. Donde se congregaban los judíos, ellos no podían entrar. Porque eran apóstatas, eran considerados gente mala, ¿no? Gente que había dejado... Pérdida de empleo. Los jefes de los trabajos los despedían de sus empleos. ¿Y por qué me están votando? ¿Por qué me están despidiendo? Porque tú abrazaste otra religión que no es... Porque hablaban del cristianismo como otra religión, que no es el judaísmo. Y aquí todo el mundo tiene que ser judío. Si no eres judío, eres un traidor. Fuera de aquí, y lo votaban. ¿De qué iban a vivir entonces? Entonces vayan ustedes calculando, no tengo herencia. Soy excomulgado de la congregación de Israel. Y ustedes pueden ver congregación de Israel no solamente cuando se reunían, sino a donde quiera que hubiera un israelita, ellos eran separatistas, recuerden. Fariseos y saduceos o eliminadores. Si yo te tengo como empleado y tú estás excomulgado de la congregación de Israel, ¿cómo crees tú que yo me voy a juntar contigo? Me van a calificar contigo fuera de aquí. Entonces los botaban de los trabajos. ¿A qué miseria se iban a enfrentar esa pobre gente? Desposesión, o dice desposesión, está en inglés disposition. Me imagino es que los desposeían, desposesión, los desposeían de cualquier bienes materiales o cosas que ya ellos hubiesen obtenido. Supongamos que yo había trabajado 20 años y había comprado una casa, había comprado 2 burros que equivalían al Mercedes-Benz y unos 3 caballos que equivalían a un Rolls Royce de su tiempo. Y ahora me dicen, no, ahora tú eres judío. Bueno, todas estas cosas ahora pertenecen a la nación de Israel. Va al fisco nacional y le quitaban todo eso. Manera de presionar. Sin empleo, sin tener dónde vivir entonces. Si tenía una casa se la quitaban. Ahora dormía en las calles. Vean ustedes, mis hermanos, a lo que se enfrentaba esta gente. Bajo la presión de que dejaran... Y esto está sustentado con referencias históricas, puntuales, que les ocurría a ellos en el primer siglo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Daños mentales, mental harassment, así como una violación mental, un daño, un ataque mental, psicológico, un psicoterror, decimos nosotros. Sí, un psicoterror y también tortura física. Aquí están dos en uno. Primero le metían un psicoterror. Mira, te vamos a matar, te vamos a cortar un dedo pedacito por pedacito, te vamos a quemar la hoguera y le vamos a poner muchos más grados Fahrenheit, te vamos a meter aquí en la caldera, te vamos a tirar en el foso de los leones, te vamos a comer vivo, te vamos a quitar tus bienes materiales. Imagínate, esa era la psique. Y si no te retractas de Cristo y vuelves al judaísmo, te vamos a torturar. Y le daban un martillazo de repente en un dedo. ¡Ay! Recibes a Cristo. No, yo te digo, lo rechazan. No, yo me permanezco como cristiano. Debe ser terrible. Ustedes saben cómo se escribió esa canción. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Una familia en la India y el esposo fue bajo presión. Estuvo bajo presión de que dejaran a Cristo para continuar en el islamismo o en su religión o nada de Cristo, pues.
Y ellos dijeron, he decidido seguir a Cristo. Y los mataron a él, creo que a sus 7 hijos, y al final a su esposa. O mataron a su esposa, luego a sus 7 hijos y luego a él. Después al final dijo, la cruz delante y el mundo atrás. El mundo atrás y la cruz delante. O sea, no me importa qué hagan con mi vida. Mi cuerpo te hablará que Cristo te ama. Tremenda valentía. Pero la tortura y la presión psicológica, la que se hace ver a su hijo morir, ver a su esposa o a su esposo, porque no me acuerdo ahorita quién fue quién, eso es una presión mental. Y ver a sus niños siendo torturados y asesinados de la manera más cruel, y así se compuso esa canción, he decidido seguir a Cristo. Cuando tú decides seguir a Cristo, a ti no te importa lo que hagan con tu cuerpo, porque tú realmente eres un cristiano. Otra presión, otra manera, otra estrategia para tratar de convencerlos era burla pública. No existían medios de comunicación ni cadena nacional, pero tenían las estrategias para hacerlos, ponerlos en vergüenza pública. Mira, se mofaban públicamente. ¿Recuerdan cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario? ¿Qué hacían ellos? Meneaban su cabeza. Es una manera de hacer mofa pública. Escupir es otra manera de hacer mofa pública. ¿Recuerdan cuando dice la Biblia, el que llame a su hermano necio queda expuesto a las llamas del infierno? Cuando Cristo dijo eso en la bienaventuranza, la palabra que se usó ahí es raca, que tiene la idea de escupir en frente de otro hermano. Tú no puedes escupir al lado de alguien porque lo estás despreciando y le estás haciendo una burla pública. Esto es uno de esos tipos de... Habría que estudiar dentro del judaísmo cuáles eran esas burlas públicas. Una era escupir al piso cuando ellos iban pasando. ¡pum! Y escupía y los demás empezaban a reírse. ¡Ja, ja, ja, ja! Una manera de desprecio. Eso es la raca de la que habla ahí. Despreciar y llamar al hermano necio. Tú sí eres necio. ¡Pum! Y escupía. Sí, burlas públicas, ponerle sobrenombre. Y a mí con cuántos sobrenombres no me ponía cuando yo era pequeño. Pichón de Zamuro, Furro de Urna, Llorón, porque como lloraba entonces me decían Llorón y yo más lloraba. O sea, ¿cuántos sobrenombres no me ponían? Pichón de Zamuro, porque Zamuro es el sopilote, el pájaro negro. Era una manera de decirme súper negro, pues. Cosa Forro de Urna, porque el forro de urna era un negro brillante, ¿no? Entonces yo lo que hacía era ponerme a llorar. ¿Y cómo lloraba? Entonces Llorón, como consecuencia. Y yo lloraba delgadito porque mi voz era delgadita. ¡Ii! Entonces cuando me veía pasar así, que ¡ii! Esa es una mofa pública. Aquí le llaman bullying. Aquí le llaman public mockery, la burla pública. Es ese tipo de bullying. ¿Cómo daña emocionalmente eso, no? Soy un sobreviviente del bullying. Hermano, pero es increíble cómo las armas que Satanás usa para denigrar, Dios las usa porque en realidad una de las formas que muchas personas aceptan a Cristo, por ejemplo en China, que ahí matan a los cristianos, cuando los asesinan cuando están bautizando, y mucha gente que ve eso dice, estos deben ser verdaderos porque claro, permiten, y mucha gente se convierte. Por supuesto. Testimonios. Es que la base de nuestra fe, en estos días tuve alguien que me estaba retando a debatir con él sobre Cristo, si era un personaje histórico. Vamos a darle, estamos pendientes con ese debate. Pero la base de nuestra fe no es una fe efímera, así loca, superflua o inventada. Está basada en el testimonio de los mártires del primer siglo, está documentado en la historia de Israel, en la historia de Europa, en la historia de Asia. Todos los libros históricos del tiempo pasado, incluso en los libros de Josefo, hablan de esas torturas y de esas presiones a las que se enfrentaron estos cristianos del primer siglo. Así que nuestra fe está basada en la sangre de los mártires. Me seréis testigos, me seréis mártires, dijo Cristo. Martureo en el griego. Serán mártires por mi causa. Está basado en el testimonio de los mártires. Nadie va a morir por una mentira. Que muera uno tal vez, pero que mueran miles por la misma razón. Por eso cuando llegó Constantino en el siglo III, en el año 300 después de Cristo, 313 más adelante, al poder se encontró con un imperio meramente cristiano, porque los mismos verdugos, al ver la convicción de estos cristianos que morían cantando, no puede el mundo ser mi hogar. Oye, esto tiene que tener algo mayor que cualquier imperio, porque el punto de negociación es o el emperador, el César romano, el emperador romano, o Cristo. Y decía, Cristo es mi Kyrios, Cristo es mi Señor. Así es la cosa. Póngameles 1000 veces más el grado Fahrenheit. Estoy exagerando. Ahí los lanzaban. Cuando iban ahí, que me quemen, mi cuerpo se va a derretir en 1 hora, dijo Policarpio. Pero después de esa hora, yo nada más voy a estar 1 hora en la hoguera, pero ustedes van a estar toda la eternidad en el fuego. Para los testigos de Jehová que dicen que niegan la existencia del infierno. Ustedes van a estar toda la eternidad en el fuego eterno. Yo solamente voy a estar 1 hora y después estaré en gloria. Qué tremendo testimonio, ¿no? El libro tiene un ejemplo muy lindo.
nos presenta una gran lista, número de testigos en el capítulo 11. Y en el 12 comienza, por tanto, tenemos... Esa es la nube de testigos. Despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia, claro que sí. Dos cosas más, prisión o encarcelamiento, y por último el martirio. Y ya lo vimos en el primer punto, el precio a pagar. Entonces se mencionan aquí 1, 2, 3, 4, 5, 8 tipos de presiones que ejercían sobre aquellos que abrazaban el cristianismo y dejaban el judaísmo. ¿Sería fácil mantenerse, hermano? En Cristo la presión era difícil. Sin Cristo era difícil, claro, pero se podía, porque aún así se enfrentaban. Si hubo martirio, si hubo desposesión, si hubo esto, porque la gente resistía, y ese grupo es que él está tratando de convertir. Ustedes no importa. ¿Qué importa que te maten? Decían, ¿qué importa que te...? Hay una canción llanera tipo poesía que cantan que dice, ¿qué importa que te critiquen? A Cristo lo criticaron, porque nosotros hablamos así, ¿no? En el llano, de donde es Karina, el llano. ¿Qué importa que de ti se burlen? Pues de Cristo se burlaron. ¿Qué importa que a ti te maten? Pues a Cristo lo mataron. Pero Cristo resucitó y ahora vive en mí. ¿Y qué importa que conmigo hagan lo que le dé la gana? ¿Verdad? ¿Qué importa? Si Cristo te da esa gracia y esa fuerza. Vamos, hermana Karina, mi esposa, venga aquí a zapatear y a decirnos la poesía. Bueno, dice, siempre había una ruta de escape, con esto concluyo. Si el tal renunciaba a Cristo y regresaba al judaísmo, entonces se le quitaba todo tipo de persecución. Y como leemos entre líneas en la carta de los Hebreos, vamos a detectar algunos argumentos fuertes que eran usados para persuadirlos a regresar otra vez al judaísmo. Aparte de la presión, entonces empezaban con la parte argumentativa de ellos. Chico, ¿qué tienes tú en Cristo? Unos panecitos allí, que era la Santa Cena, y unas cuantas copitas. Miren lo que tenemos nosotros los judíos. Número 1, y aquí entra la religión judía. ¿De qué se jactaban? La riqueza o la herencia rica de los profetas. Número 1, nosotros tenemos a los profetas, tenemos el Antiguo Testamento. Tenemos el prominente ministerio de los ángeles en la historia del pueblo antiguo de Israel. Segunda cosa de lo que se jactaban. Tenemos los profetas, tenemos a los ángeles. Y ahora vamos a entender el argumento de Hebreos, porque dice, Dios habló por medio de los profetas y los ángeles, pero Cristo es mayor que los ángeles, es el último mensajero y Él es el que envió a los ángeles. Y Él es el que envió a los profetas. El que envía es mayor que el enviado. Por lo tanto, si ustedes pelan este boche, están completamente perdidos. Vean ustedes lo que está diciendo. Tercero, nosotros tenemos la asociación con el legislador más ilustrado de Israel, que es Moisés. Tenemos al legislador, Moisés y sus escritos. Tenemos lazos nacionales con los militares más brillantes de Israel, como lo fue José en las más grandes batallas. Y ahí te pueden meter a David, pueden meter más gente. Tenemos la gloria del sacerdocio arónico. Ellos eran sumo sacerdote. ¿Recuerda que Aarón era el sumo sacerdocio? Tenemos la gloria del sumo sacerdocio, de Aarón. Todo con esto presionado. Ustedes lo que tienen son unos pancitos con unas uvitas ahí, con un juguito de uva ahí. Eso no es nada, es un raquítico en comparación a lo que nosotros tenemos, dicen ellos. Tenemos el santuario sagrado donde Dios habitó o escogió habitar entre su pueblo. Estaba refiriéndose al templo o al santuario, el lugar santísimo, que desapareció en el año 70. De lo que se jactó, se desapareció como Cristo lo profetizó, pero ese es otro tema. Tenemos los pactos de la ley dada por Dios a través de Moisés. Tenemos las leyes, los 613 mandamientos. Tenemos el mobiliario que Dios asignó en el santuario, como los panes sin levadura, donde iba a estar esto, el mobiliario. Y el velo de la magnificencia. ¿Recuerdan el velo que dividía el templo? Ellos lo habían restaurado después que se rasgó en dos. Y nosotros tenemos el velo, vean, de púrpura, bellísimo, y aquello y lo otro. Eso es hermoso. Ustedes no han entrado al templo, ustedes ven el mobiliario en el templo, ustedes ven todo esto, ustedes ven el velo, ustedes ven el lugar santísimo donde va Aarón, o sea, el sacerdocio según la orden de Aarón, de ese hilo consanguíneo de la tribu de Leví. ¿Ustedes se imaginan eso? Ustedes están perdiéndose de eso por unos panecillos allí, con un poquito de unas copitas de vino. ¿Ustedes son estúpidos o qué? Disculpen esta palabra. ¿Son tontos o qué? Ese era el argumento que va a atacar en este libro. Y por último,
los servicios en el santuario y especialmente el ritual en el gran día de la expiación. ¿Se acuerda que el sacerdote entraba una vez al año por expiación de los pecados? ¿Cómo ustedes están en pecado? Porque no hay sacerdote o sumo sacerdote que ofrezca sacrificio por ustedes. Nosotros seguimos teniéndolos. Ustedes me van a decir que se van a limpiar con unos panecillos y una copita allí. Ese era el punto, hermano. Esto era la fecha más importante en el calendario judío. La fecha más importante en el calendario judío. Entonces, ustedes tienen esto aquí, el judaísmo, tienen una idea de lo que se jactaban ellos. El propósito del autor es destruir todas esas jactancias y decir Cristo es mayor que todas esas cosas que están allí. Para que ellos tengan seguridad de que tuvieran claros a quienes habían creído. Cristo es el apuntado por Dios porque es superior a todas estas cosas que eran la sombra. Esa era la sombra.